En 1927, un escritor británico publicó una novela que con el tiempo se convertiría en uno de los relatos más inquietantes jamás escritos. No hablaba de castillos en ruinas ni de criaturas visibles. Hablaba de una casa. Una casa que parecía normal a simple vista, pero que alteraba lentamente la mente de quienes cruzaban su puerta. Décadas después, ese libro sigue considerándose una de las historias más perturbadoras del terror psicológico. Porque no se apoya en lo evidente, sino en algo mucho más incómodo, la posibilidad de que un lugar pueda observar, influir y esperar. Esta es la historia de Hill House. La mansión fue construida en una colina aislada, lejos de cualquier ciudad. Desde el exterior no parecía extraordinaria. Tenía la forma de una gran casa victoriana, con ventanas altas, pasillos largos y habitaciones suficientes para albergar a una familia numerosa. Sin embargo, desde el primer día de su construcción, ocurrieron incidentes difíciles de explicar. Obreros que se negaban a continuar el trabajo. Herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Puertas que no encajaban aunque las medidas fueran correctas. Ningún error era lo bastante grave por sí solo, pero todos juntos formaban un patrón que incomodaba a quienes permanecían allí demasiado tiempo. Cuando la casa quedó terminada, la familia que la encargó apenas logró habitarla. Las estancias parecían cambiar de proporción según la hora del día. Las puertas se cerraban con una lentitud que no correspondía a la gravedad. Los pasillos no eran rectos del todo. Había una ligera desviación en cada ángulo, un desajuste imperceptible que obligaba al cuerpo a corregir la postura constantemente. Quien caminaba por Hill House sentía que nunca avanzaba en línea recta. Con el paso de los años, la casa quedó vacía. No fue abandonada de golpe. Simplemente dejó de ser habitada. Nadie se instalaba allí durante mucho tiempo. Quienes lo intentaban aseguraban sentir una presión constante, como si el edificio entero respirara a su alrededor. No era una casa que se derrumbara. No era un lugar en ruinas. Permanecía intacta, sólida, silenciosa. Esa permanencia fue lo que llamó la atención de un investigador de fenómenos psíquicos a mediados del siglo pasado. Su intención no era demostrar la existencia de fantasmas de forma teatral. Buscaba estudiar cómo un entorno podía afectar la percepción de las personas. Hill House parecía el escenario perfecto. Reunió a un pequeño grupo de individuos con sensibilidad especial a lo inexplicable y los invitó a pasar varios días en la mansión. No buscaba espectáculo. Buscaba observación. El grupo llegó al anochecer. La colina estaba envuelta en una neblina ligera. La casa se alzaba al final de un camino estrecho, sin iluminación exterior. Desde lejos, las ventanas parecían ojos apagados. Al acercarse, el silencio se volvió más profundo. No se escuchaban insectos. No se oía el viento entre los árboles. Solo el crujido de la grava bajo las ruedas del coche. Al cruzar la puerta principal, el interior reveló un orden perfecto. Todo estaba limpio. Los muebles en su sitio. Las paredes sin señales de deterioro. Sin embargo, había algo difícil de definir en la disposición del espacio. Las proporciones no eran cómodas. El techo parecía demasiado alto en algunos puntos y demasiado bajo en otros. Los pasillos se extendían con una ligera curvatura. No lo suficiente para ser evidente, pero sí para generar una sensación constante de desorientación. Durante las primeras horas no ocurrió nada extraordinario. El grupo recorrió las habitaciones, examinó los salones, tomó notas. El silencio era lo más destacable. No un silencio normal, sino uno que parecía absorber el sonido antes de que se propagara. Las voces se apagaban con rapidez. Los pasos no generaban eco. Era como si la casa contuviera cada ruido dentro de sí. A medida que avanzó la noche, la temperatura descendió. No de forma brusca. Fue un enfriamiento gradual, uniforme en todas las estancias. Las paredes, al tocarlas, resultaban más frías de lo que correspondía a la estación. En los pasillos, la luz de las lámparas creaba sombras que no coincidían del todo con la posición de los objetos. No era un efecto claro. Era una leve desalineación que obligaba a mirar dos veces. Uno de los miembros del grupo, más sensible al entorno que los demás, percibió la primera alteración. No fue un sonido fuerte. Fue una variación en el ambiente.
Una sensación de que el aire se comprimía ligeramente en ciertos puntos del pasillo. Al detenerse, la sensación también se detenía. Al avanzar, regresaba. No había corrientes visibles. No había cambios en la estructura. Solo esa presión sutil, persistente. En la planta superior, un corredor largo conectaba varias habitaciones. El suelo estaba perfectamente nivelado, pero al caminar por él se tenía la impresión de ascender levemente. No lo suficiente para ser medible, pero sí para que el cuerpo lo notara. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Todas menos una. Esa puerta permanecía entreabierta desde el primer momento. Nadie recordaba haberla dejado así. Al empujarla, la habitación reveló un espacio vacío. Sin muebles. Sin decoración. Solo paredes lisas y una ventana cubierta por una cortina pesada. La luz del pasillo no penetraba del todo. El aire en el interior era más frío que en el resto de la casa. No había olor a humedad. No había polvo. Era un vacío limpio, intacto. Al cerrar la puerta, se escuchó un sonido leve en el pasillo. No era un golpe. Era un roce, como el de algo desplazándose muy lentamente por la pared. Al girarse, no había nada visible. El corredor permanecía en silencio. Sin embargo, la sensación de que algo se había movido a su alrededor no desapareció. Esa fue la primera señal de que Hill House no era simplemente un escenario pasivo. No se trataba de una casa en la que ocurrían fenómenos aislados. Era un lugar que respondía, que registraba la presencia de quienes lo habitaban, y que, de forma casi imperceptible, comenzaba a adaptarse a ellos. La noche apenas había comenzado, y la casa, que había permanecido en silencio durante años, parecía haber despertado. La noticia del fallecimiento de la anciana se extendió por el edificio con una rapidez extraña, casi incómoda. Nadie parecía realmente sorprendido. Algunos vecinos afirmaron haberla visto deambular por los pasillos a horas en las que nadie debería estar despierto. Otros aseguraban que, durante años, habían escuchado un segundo juego de pasos en su apartamento, como si la mujer nunca hubiese vivido sola. Sin embargo, cuando el administrador entregó la llave del piso a Adrián para que pudiera inspeccionarlo y valorar si renovaba el contrato, una sensación opresiva se apoderó de todo el edificio, como si algo hubiese estado esperando exactamente ese momento. La puerta del apartamento cedió con un crujido que resonó más de lo normal. El interior estaba limpio, demasiado limpio. No había polvo, ni señales de abandono. La cama estaba hecha con precisión. Las cortinas permanecían corridas, aunque el sol de la tarde intentaba filtrarse por los bordes. El aire no olía a encierro, sino a algo más antiguo, como a madera húmeda y a tela guardada durante décadas. Adrián cruzó el umbral con cautela, consciente de que cada paso generaba un eco que no coincidía del todo con el tamaño del lugar. En el salón, sobre una mesa pequeña, reposaba una radio antigua conectada a la corriente. Nadie la había encendido. Aún así, un murmullo leve, apenas perceptible, brotaba del interior del aparato. No era música ni voz humana. Era un sonido irregular, como si una frecuencia olvidada se hubiera quedado atrapada entre estaciones. Adrián la desconectó, pero el murmullo continuó unos segundos más, como si no dependiera de cables ni de electricidad. En el dormitorio, el armario estaba abierto. Dentro, colgaban prendas que parecían demasiado viejas para pertenecer a alguien que hubiera vivido allí hasta hacía tan poco. Entre las telas, había un hueco oscuro, más profundo de lo que permitía la estructura del mueble. Al observarlo con atención, resultaba evidente que el fondo del armario no coincidía con la pared exterior del apartamento. Había un espacio adicional, una cavidad estrecha, como un pasillo escondido. Nadie en el edificio había mencionado reformas, ni ampliaciones, ni estructuras internas. El silencio del apartamento no era total. Se escuchaban ruidos suaves, casi tímidos, que no provenían de la calle ni de otros vecinos. Eran desplazamientos leves, como si alguien caminara descalzo en habitaciones contiguas que no figuraban en el plano. Adrián se convenció de que eran tuberías, contracciones de la madera, ecos normales de un edificio antiguo. Sin embargo, cada vez que se movía hacia un punto concreto, el sonido parecía retirarse unos pasos más allá, manteniendo siempre la misma distancia. En la cocina, una libreta descansaba sobre la encimera.
No tenía título ni fecha. Las páginas estaban llenas de anotaciones breves, repetidas con una caligrafía firme. Todas las frases giraban en torno a la misma idea: no mirar cuando se apagan las luces. La advertencia se repetía con variaciones mínimas, como si hubiese sido escrita en diferentes momentos, bajo distintas urgencias. No había explicación, ni contexto, ni firma. Solo esa instrucción insistente. La tarde comenzó a caer, y el apartamento se sumió en una penumbra gradual. Las sombras se alargaron de forma irregular, proyectándose en direcciones que no coincidían con las fuentes de luz exteriores. Adrián se dirigió hacia la puerta con la intención de salir y regresar al día siguiente con más calma. Antes de alcanzar el pomo, escuchó un leve roce detrás de él. No era un sonido lejano. Era un desplazamiento cercano, contenido, como el de alguien que se detiene al notar que ha sido percibido. El reflejo en el vidrio de una vitrina mostró algo que no estaba en la habitación cuando él había entrado. Una silueta alta, inmóvil, situada justo detrás, a una distancia imposible de ignorar. No se trataba de una figura definida, sino de una ausencia de luz con forma humana, un contorno que absorbía el entorno en lugar de reflejarlo. Adrián no se giró de inmediato. Permaneció quieto, con la certeza de que cualquier movimiento precipitado podría desencadenar algo que no sabría detener. El murmullo de la radio, que seguía desconectada, volvió a escucharse. Esta vez era más claro. No formaba palabras comprensibles, pero tenía ritmo, como una narración en un idioma olvidado. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez. De las paredes, del suelo, del interior del armario. La temperatura descendió de forma abrupta, y el aire se volvió denso, difícil de respirar. La silueta del reflejo no avanzó, pero tampoco desapareció. Permanecía allí, paciente, como si conociera cada rincón del apartamento y cada reacción de quien lo habitaba. Adrián sintió que no estaba siendo observado por curiosidad, sino por reconocimiento. Como si aquella presencia no fuese una intrusa en el lugar, sino su auténtica ocupante, y él apenas un visitante que había entrado en el momento equivocado. La puerta del apartamento se cerró sola, con un golpe seco que resonó en todo el edificio. Ningún vecino salió a comprobar el ruido. Ninguna voz preguntó si todo estaba bien. El pasillo exterior quedó en silencio, mientras dentro, en la penumbra creciente, algo se acomodaba con lentitud, como si hubiese esperado mucho tiempo para volver a moverse. El cierre de la puerta no sonó como un accidente ni como una corriente de aire. Fue un gesto decidido, preciso, ejecutado con una calma inquietante. El apartamento quedó sellado, y con él, la sensación de que el exterior había dejado de existir. El silencio que siguió no fue total, sino espeso, cargado de una tensión que se adhería a cada superficie. Adrián permaneció inmóvil durante unos segundos que se alargaron más de lo que deberían. La silueta reflejada en la vitrina seguía detrás, sin avanzar, sin retirarse. No había rasgos, ni ojos, ni manos visibles. Solo una forma que ocupaba espacio sin pertenecer del todo a él. La respiración de Adrián comenzó a volverse audible, irregular, y por un instante tuvo la impresión de que ese sonido no provenía únicamente de su propio pecho. La radio emitió un chasquido breve, como si un dial invisible hubiese sido girado. El murmullo se transformó en algo más estructurado, una cadencia que recordaba a una narración lenta. No era un idioma reconocible, pero transmitía la sensación de una historia que se repetía una y otra vez, como un relato condenado a no terminar nunca. El sonido parecía describir algo que ya estaba ocurriendo. El armario del dormitorio, que había quedado entreabierto, comenzó a oscilar de forma casi imperceptible. No se trataba de un movimiento brusco, sino de un vaivén leve, constante, como si una corriente interna lo empujara desde el interior. La cavidad oscura que se ocultaba tras las prendas parecía más profunda ahora. Más ancha. Más cercana. Adrián giró la cabeza con lentitud, sin apartar del todo la vista del reflejo. La silueta no desapareció, pero tampoco reaccionó. Su presencia se mantenía fija, como si no necesitara desplazarse para dominar el espacio. Cada paso hacia el dormitorio resonó en el suelo con un eco sordo. El apartamento, que antes parecía pequeño, ahora se extendía en direcciones extrañas, con pasillos que no recordaba haber visto al entrar. El interior del armario exhaló un aire frío, húmedo, cargado de un olor antiguo. No era putrefacción, ni moho.
Era un aroma más difícil de identificar, como el de un lugar cerrado durante generaciones. La libreta de la cocina, con su advertencia insistente, regresó a la memoria de Adrián con una claridad incómoda. No mirar cuando se apagan las luces. La frase se repitió en su mente con la misma cadencia con la que la radio susurraba su relato incomprensible. Una lámpara del pasillo parpadeó. Luego otra. La luz del techo del dormitorio se atenuó hasta quedar en una penumbra grisácea. Las sombras se desplazaron por las paredes con un movimiento que no respondía a la lógica de una fuente luminosa. Parecían moverse por cuenta propia, como si exploraran el espacio en busca de algo. El reflejo en la vitrina ya no mostraba una sola figura. Durante un instante breve, casi imperceptible, pareció haber dos. Una de ellas coincidía con la posición de Adrián. La otra permanecía detrás, inmóvil. La diferencia era sutil, pero suficiente para comprender que el reflejo no estaba reproduciendo la realidad, sino una versión alterada de ella. El murmullo de la radio se volvió más cercano, más definido. No era un idioma humano, pero transmitía la sensación de instrucciones, de advertencias tardías, de algo que debía haberse comprendido antes de cruzar la puerta. El sonido se desplazó hacia el dormitorio, como si la propia habitación lo atrajera. Desde el interior del armario, un leve roce de tela contra madera rompió la quietud. No fue un golpe ni un movimiento brusco. Fue un gesto mínimo, contenido, como el de alguien que cambia de postura después de permanecer demasiado tiempo inmóvil. La cavidad oscura pareció expandirse, devorando la escasa luz que quedaba. Las luces se apagaron por completo. La oscuridad no fue inmediata. Fue progresiva, espesa, como una sustancia que se derrama lentamente. Durante unos segundos, la habitación quedó sumida en una negrura total, sin contornos ni referencias. El consejo de la libreta resonó con una claridad insoportable. No mirar cuando se apagan las luces. El impulso de girarse fue casi automático. La necesidad de confirmar que no había nada detrás se volvió urgente, física. Sin embargo, algo en el ambiente sugería que ese gesto, tan natural, podría ser el último error. El murmullo de la radio cesó de repente, dejando un vacío sonoro aún más inquietante. En la oscuridad absoluta, se percibió un desplazamiento lento, arrastrado. No provenía del suelo ni de las paredes. Era un movimiento más cercano, más íntimo. Como si algo hubiese estado siempre a la misma altura, a la misma distancia, esperando el instante exacto en que la luz desapareciera. La respiración de Adrián se detuvo por un momento. En ese silencio contenido, surgió otro aliento, apenas audible, que no coincidía con el ritmo de su pecho. Era más pausado, más profundo, más antiguo, y estaba justo detrás. La oscuridad no se disipó de inmediato. Permaneció densa, inmóvil, como si la luz hubiese sido retirada del mundo y no solo del apartamento. Durante unos instantes, la única referencia fue la sensación del propio cuerpo en el espacio. El suelo bajo los pies. El aire frío rozando la piel. Y esa otra respiración, constante, situada a una distancia imposible de calcular. El tiempo pareció detenerse en un punto incierto. No había relojes visibles, ni sonidos exteriores, ni indicios de que el edificio siguiera habitado por otras personas. La presencia detrás no avanzó de forma evidente, pero tampoco se alejó. Su proximidad era innegable. No hacía falta verla para saber que ocupaba el mismo lugar desde hacía demasiado tiempo. Un chasquido eléctrico resonó en el techo, y la luz regresó de forma abrupta, blanca, fría. El dormitorio se reveló tal como había estado antes, con la cama intacta, el armario entreabierto y las paredes desnudas. Sin embargo, algo había cambiado. El reflejo en la vitrina del salón, visible desde el umbral, mostraba una figura de más. No estaba en la habitación. No proyectaba sombra. Solo existía en el vidrio. Adrián dio un paso hacia el pasillo. El reflejo imitó el movimiento con un ligero retraso, como si necesitara un instante adicional para decidirse. La segunda figura, en cambio, no se movió. Permanecía fija, observando desde el fondo del cristal. Su contorno era más definido ahora, más cercano a una forma humana, aunque seguía careciendo de rasgos. Era una presencia sin identidad visible, pero cargada de intención. El murmullo de la radio regresó,
esta vez con una claridad perturbadora. No formaba palabras comprensibles, pero su entonación recordaba a una advertencia repetida durante generaciones. El sonido parecía desplazarse por el apartamento, deteniéndose en rincones específicos, como si marcara puntos que debían evitarse. Cada vez que Adrián intentaba acercarse a la puerta de salida, el murmullo se intensificaba, llenando el aire con una vibración incómoda. La libreta de la cocina apareció abierta sobre la mesa, aunque nadie la había tocado. Las páginas pasaban solas, deteniéndose en una hoja concreta. La frase escrita en tinta oscura era la misma de antes, pero con una variación mínima. No mirar cuando se apagan las luces. No responder cuando escuches tu nombre. La advertencia se extendía ahora, como si el tiempo dentro del apartamento permitiera que las instrucciones se completaran por sí mismas. El pasillo que conectaba las habitaciones parecía más largo que antes. La distancia hasta la puerta principal se estiraba de forma sutil, casi imperceptible, pero suficiente para generar la sensación de que avanzar no implicaba acercarse a la salida. Las paredes, cubiertas de pintura desgastada, mostraban marcas leves, líneas irregulares que no estaban allí al entrar. Al observarlas con detenimiento, se distinguían formas que recordaban a manos apoyadas desde el otro lado, como si alguien hubiese intentado atravesar la superficie. El armario del dormitorio volvió a crujir. Esta vez, el sonido fue más claro, más decidido. La puerta se abrió unos centímetros más, revelando la cavidad oscura en su interior. El espacio parecía extenderse hacia abajo, como una abertura que no correspondía a la estructura del edificio. No era un simple hueco en la pared. Era una profundidad que no debería existir. La luz del techo comenzó a oscilar, encendiéndose y apagándose en intervalos irregulares. Cada parpadeo dejaba un residuo de oscuridad más persistente. En uno de esos instantes, el reflejo de la vitrina mostró algo distinto. La figura adicional ya no estaba detrás. Estaba al lado. Su proximidad al reflejo de Adrián era absoluta, como si ambos compartieran el mismo espacio, separados solo por la superficie del vidrio. El murmullo de la radio se detuvo de nuevo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. En ese vacío, una sensación de reconocimiento se instaló en el ambiente. No era la primera vez que algo así ocurría en ese apartamento. No era un evento aislado. Era una repetición. La puerta principal, al fondo del pasillo, parecía ahora más lejana. La cerradura giró por sí sola con un clic seco, sin abrirse. Solo giró, como si alguien al otro lado hubiese comprobado que seguía sellada. Ningún ruido provenía del exterior. Ningún paso en la escalera. Ninguna voz en los pisos contiguos. En la vitrina, el reflejo mostró a Adrián de pie en el pasillo. Y a su lado, a la misma altura, la otra figura. Esta vez no era una sombra difusa. Tenía forma. Tenía postura. Parecía estar esperando un gesto concreto. Un movimiento mínimo que completara algo iniciado mucho antes. Las luces volvieron a apagarse. Pero en esa oscuridad, el contorno de la segunda figura permaneció visible por un instante más, como si no dependiera de la luz para existir. Y en ese breve margen, antes de que todo quedara sumido en la negrura total, una certeza se instaló con una claridad imposible de ignorar. El apartamento no estaba siendo visitado. Estaba siendo habitado de nuevo. La oscuridad total no duró mucho, pero el tiempo dentro del apartamento ya no podía medirse con normalidad. Cuando la luz regresó, lo hizo de manera tenue, como si el edificio entero se hubiese sumergido en una corriente eléctrica débil. El pasillo apareció ante la vista con un tono grisáceo, apagado, y cada objeto parecía haber sido desplazado unos centímetros sin razón aparente. No era un cambio brusco. Era un reajuste sutil, como si el lugar respirara por su cuenta. El reflejo en la vitrina del salón se mantuvo. La figura adicional no desapareció cuando volvió la iluminación. Permanecía al lado, alineada con cada movimiento, pero sin imitarlo por completo. Había un desfase mínimo, casi imperceptible, que la hacía parecer más real que cualquier reflejo. No proyectaba sombra en el suelo ni en las paredes. Solo existía en el cristal. Solo allí tenía presencia definida. El murmullo de la radio volvió a encenderse sin intervención alguna. Esta vez la frecuencia era más estable, y entre el ruido blanco surgía una cadencia rítmica que recordaba a un mensaje repetido durante décadas.
No había palabras claras, pero el tono transmitía una advertencia insistente. El sonido no se limitaba a la cocina. Parecía expandirse por las paredes, como si el propio apartamento transmitiera la señal desde dentro de sus materiales. La libreta sobre la mesa volvió a cambiar. Las páginas no se movieron solas esta vez. Simplemente aparecieron nuevas líneas escritas en tinta oscura. No eran frases largas. Eran instrucciones fragmentadas, colocadas una debajo de la otra, como una lista incompleta. No encender todas las luces. No mirar los reflejos demasiado tiempo. No intentar salir cuando la puerta parezca abierta. Las letras eran idénticas a las anteriores, pero la presión del trazo era más fuerte, como si quien las hubiera escrito estuviera cada vez más cerca. El pasillo continuó alargándose. Cada paso parecía avanzar menos de lo esperado. La puerta principal se veía al fondo, pero su distancia no se reducía. La cerradura permanecía inmóvil, aunque en ciertos momentos emitía un leve sonido metálico, como si alguien probara la llave desde el otro lado sin llegar a introducirla. No había golpes. No había voces. Solo esa insistencia mecánica que sugería una presencia paciente. Las paredes comenzaron a mostrar marcas más definidas. Donde antes había líneas imprecisas, ahora se distinguían formas que recordaban a dedos apoyados desde dentro del yeso. No sobresalían hacia el exterior. Al contrario, parecían empujar hacia adentro, como si algo hubiera intentado entrar y se hubiese quedado atrapado entre las capas del edificio. En algunos puntos, la pintura se agrietaba con un sonido leve, casi inaudible, revelando sombras en el interior de la pared que no correspondían a tuberías ni a estructuras conocidas. El armario del dormitorio permanecía abierto. Su interior ya no era completamente oscuro. Una penumbra gris ocupaba el hueco, con una profundidad que no encajaba con las dimensiones del mueble. El suelo dentro del armario no se distinguía. Solo había una caída gradual hacia una oscuridad más espesa. El aire que salía de allí era frío, distinto al del resto del apartamento, y arrastraba un olor antiguo, difícil de identificar, como el de una habitación cerrada durante décadas. En la vitrina, el reflejo mostró un cambio. La figura adicional se inclinó ligeramente, como si examinara el espacio con curiosidad. No tenía rostro visible, pero su postura transmitía una atención precisa. Cada vez que Adrián se movía hacia la puerta principal, la figura parecía adelantarse en el reflejo, ocupando el lugar antes de que él llegara. No bloqueaba el paso físicamente. Solo se posicionaba allí, en el vidrio, anticipando cada movimiento. La radio emitió un sonido más claro, casi una palabra, pero no llegó a completarse. El silencio que siguió fue tan intenso que cualquier respiración parecía ajena. El apartamento entero estaba quieto. No había ruidos del exterior. Ningún vecino. Ningún ascensor. El edificio parecía aislado del resto de la ciudad, suspendido en un punto donde el tiempo no avanzaba de forma normal. La libreta se cerró de golpe. El sonido fue seco, definitivo. La portada quedó orientada hacia el pasillo, como si señalara la dirección que debía seguirse. La puerta principal, al fondo, parecía ahora entreabierta. No lo estaba antes. El marco dejaba pasar una línea de oscuridad que no correspondía a la luz del rellano. Era una negrura más densa, más compacta, como si el exterior del apartamento no existiera tal como debería. En el reflejo de la vitrina, la figura adicional ya no estaba al lado. Estaba justo detrás, tan cerca que parecía superpuesta. No imitaba la postura. No respiraba. Solo permanecía ahí, ocupando el mismo espacio, esperando algo que aún no se había completado. Las luces parpadearon una vez más. Esta vez no se apagaron del todo. Quedaron en un estado intermedio, lo suficiente para ver, pero no para comprender con claridad. En ese tono gris permanente, el apartamento dejó de parecer un lugar abandonado. Empezó a sentirse como un espacio ocupado desde mucho antes de que alguien recordara su existencia. Y en ese ambiente suspendido, donde cada objeto parecía observar sin moverse, una certeza se instaló con más fuerza que antes. La presencia no estaba tratando de entrar. No estaba intentando salir. Había estado allí siempre, esperando el momento en que alguien volviera a ocupar su lugar exacto. La iluminación tenue no desapareció por completo. Permaneció suspendida en ese tono gris que no era día ni noche,
suficiente para distinguir contornos y, al mismo tiempo, insuficiente para otorgar seguridad. El apartamento dejó de parecer un espacio físico delimitado. Se sentía como una extensión de algo anterior, algo que no dependía de paredes ni de puertas para existir. La puerta principal continuaba entreabierta. La rendija no mostraba el rellano del edificio ni la escalera. Solo había una oscuridad compacta, sin profundidad visible. No era una falta de luz. Era una ausencia de espacio. Como si más allá del umbral no hubiera nada que recorrer. La cerradura giró lentamente por sí sola, emitiendo un clic seco que resonó en todas las habitaciones. El sonido no anunció apertura ni cierre. Solo confirmó que la puerta respondía a una voluntad distinta. La vitrina del salón seguía reflejando dos figuras. La diferencia entre ambas era cada vez menor. La postura coincidía, la altura también. La única variación residía en el detalle que no podía definirse con precisión. La figura adicional no parpadeaba, no respiraba, no proyectaba sombra. Su presencia era tan estable que comenzaba a parecer la original. El reflejo dejó de ser un espejo fiable. Se convirtió en una superficie donde la realidad se duplicaba sin necesidad de coincidir. La radio emitió un sonido final, breve, casi imperceptible. Una frecuencia sostenida que se desvaneció con suavidad, como si hubiera cumplido su función. Después de eso, el silencio fue total. No quedaban ruidos eléctricos ni vibraciones en las paredes. El aire se volvió estático, pesado, como si el apartamento entero hubiese alcanzado un punto de equilibrio que no debía alterarse. La libreta en la mesa permanecía cerrada. Sin embargo, una última línea apareció en la portada, trazada con la misma tinta oscura. No era una advertencia extensa. Era una afirmación breve. Siempre ha habido alguien dentro. La frase no parecía dirigida a nadie en particular. No buscaba explicar ni prevenir. Solo constataba una continuidad. El armario del dormitorio dejó de emitir cualquier sonido. Su interior, antes profundo y oscuro, se percibía ahora como un espacio común. Sin embargo, la sensación de profundidad persistía, como un recuerdo físico que no desaparece al cerrar los ojos. La puerta quedó entreabierta, sin moverse, sin crujir, como si su función hubiera terminado. En el pasillo, la distancia hasta la salida dejó de variar. La puerta principal permanecía en el mismo lugar, a la misma distancia. Pero el impulso de acercarse se había desvanecido. No por miedo inmediato, sino por una comprensión gradual. Salir ya no significaba abandonar el apartamento. Significaba cambiar de lugar dentro de la misma estructura. El reflejo en la vitrina se estabilizó. Durante unos segundos, solo apareció una figura. Después, con un parpadeo leve de la luz, la segunda volvió a manifestarse, superpuesta, perfectamente alineada. No había movimiento. No había transición. Solo coexistencia. El apartamento se asentó en un silencio definitivo. No un silencio vacío, sino uno lleno de presencia. Como si cada pared, cada objeto, cada rincón hubiese absorbido lo ocurrido y lo hubiera integrado en su estructura. El lugar no parecía amenazante en ese momento. Parecía completo. En algún punto del edificio, muy lejos o muy cerca, una puerta se cerró con suavidad. No era la principal. Era otra. El sonido viajó por las paredes como un eco antiguo y se desvaneció sin dejar rastro. No hubo pasos posteriores. No hubo voces. Solo esa confirmación mínima de que algo había cambiado de posición. El apartamento quedó en calma. La luz gris persistió unos instantes más antes de apagarse lentamente. No hubo un corte abrupto. Fue una disminución gradual, como si el propio espacio decidiera descansar. Cuando la oscuridad finalmente ocupó todo, no resultó inquietante. Resultó inevitable. Y así, el lugar continuó existiendo, como había hecho durante años, esperando sin prisa. Porque algunos espacios no se vacían nunca. Solo cambian de ocupante, de reflejo, de conciencia. Permanecen abiertos para quien cruce el umbral sin comprender que ciertas puertas no conducen a una salida, sino a una permanencia. Si esta historia te ha acompañado hasta el final, deja tu impresión en los comentarios y comparte qué parte te resultó más inquietante.
Cada interpretación aporta una nueva capa a lo que se ha escuchado. Suscribirse permite que más relatos como este encuentren su lugar en la oscuridad tranquila donde las historias siguen respirando incluso cuando termina la voz que las cuenta.